Bueno, vamos a iniciar una historia en la cual vamos a estudiar dos partes importantes del mundo, América Latina y el mundo islámico, y vamos a tratar de saber qué ocurría con ellos en la Edad Media. La intención pues es dar complemento al video que ya habíamos visto anteriormente, en el cual miramos Europa Occidental y pues el fin del feudalismo. Lo que vamos a intentar entonces seguir es una línea cronológica de estas historias de forma que podamos entender qué ocurría en ambos mundos, ¿no? Mientras Europa estaba en su etapa feudalista. Esto lo hacemos porque, bueno, hasta hace muy poco no se reconocía la importancia de América Latina en esta historia mundial. De hecho, Egipto, Mesopotamia, China e India, pues, eran reconocidas como las civilizaciones madre. Sin embargo, pues, también se ha logrado demostrar que la ciudad de Caral es una ciudad de estado, data desde hace más o menos 3000 años antes de Cristo, y pues tuvo su auge hasta los 1800, cuando ya desaparece, pero pues que representa también parte de la cuna de la civilización, en este caso de nuestra América. Entonces Caral va a representar cuando surge como ciudad-estado, pues esa división entre los que saben y los que no, y esa división entre los que tienen y los que no, es decir, la formación de un mundo político, pues de un mundo de clases. Bueno, ya dicho eso, entonces iniciamos ya el estudio hacia el año 500 de nuestra era. Se empiezan a observar los primeros estados imperiales centralizados y pues ya la ciudad se empieza a convertir en esa representación del poder. Entonces digo, acá, por ejemplo, pues fue una ciudad que floreció del año 150 después de Cristo hasta más o menos en el 750 después de Cristo, y pues tenía una extensión de más de 22 kilómetros cuadrados. Para esta ciudad va a ser muy importante las redes de comercio, y el ejército ayuda a sostener el prestigio de la ciudad. Llegaron aquí a habitar, tanto en la ciudad como en su zona de influencia, más de 150.000 personas, y Teotihuacán sí es un imperio, pues a diferencia de Caral, pues tenía injerencia en otras poblaciones, ¿no? No solamente se quedó como un estado. En Teotihuacán no hay un corpus de escritura bien definido, por lo cual lo que se sabe son referencias que se hacen a los gobernantes. Teotihuacán alcanza un esplendor, digamos, del siglo V al siglo VII, y bueno, se convierte en un núcleo central de esos pueblos confederados que van a estar bajo esta órbita, alrededor de unas 80 aldeas y unas 100 villas. Más o menos un 60% de la población se va a dedicar a la producción de alimentos, o sea, son agricultores. Mientras tanto, pues en la zona urbana un entramado de unidades residenciales va a albergar a ceramistas, lapidarios, artesanos y talladores de obsidiana, ¿no? Esta piedra tan importante para Mesoamérica y que va a ser constantemente tallada y para representar esos idearios. Entonces, hacia mediados del siglo VIII de nuestra era, las ciudades oprimidas van a crecer y se van a rebelar. Incluso pues hay indicios de un incendio que hace presuponer pues una rebelión. Posiblemente grupos del norte fueron los que causaron el colapso, lo cual empezó pues a afectar esas rutas de comercio que tenía Teotihuacán con sus pueblos aliados, por lo cual es cuando estos pueblos empiezan a crecer, pues empiezan a arrebatarle esas rutas de comercio al centro, ¿no? A la ciudad. Bueno, si avanzamos un poco en el tiempo, nos encontraríamos con el pueblo maya, el cual tiene su apogeo durante los años 300 a 900 después de Cristo. La cultura maya se desarrolla en un vasto territorio que ocupa Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, así como gran parte de lo que hoy es Honduras y El Salvador, y todo Belice y la República de Guatemala. Sabemos pues que toda esta región estuvo habitada antes de que llegaran los mayas allí. Hay registros de actividades humanas 10.000 años atrás, y pues bueno, también el maíz, por ejemplo, se cultivaba 5.000 a 6.000 años antes de Cristo. Los primeros indicios de una cultura material maya son más recientes, alrededor de 1200 antes de Cristo. Por ejemplo, hacia el año 600 antes de Cristo nos encontramos en la zona central de Guatemala pues el nacimiento de la cultura maya, la cual se empieza a irradiar hacia pues regiones locales que conforman ya su área de influencia. Hacia el año 200 después de Cristo es cuando ya vamos a tener unos centros urbanos con una gran densidad de población. Los mayas hacen unos aportes muy importantes a la humanidad en el estudio de los astros, el registro del tiempo, desarrollo de la escritura. Pero bueno, pues que por su aislamiento finalmente solamente quedan para estas comunidades que están en Mesoamérica. Hay un territorio en general que va a ser el que va a estar dominado por un solo lenguaje. Entonces en la actualidad se reconocen 31 lenguas que forman esta unidad lingüística, y pues se sabe que hasta ahorita hay solamente dos que han
que han muerto, ¿no? Gran parte de las lenguas se conservan. Este pueblo tiene un gran mensaje gráfico, es el que tiene el mayor mensaje de toda Mesoamérica, y en sus glifos pues relatan guerras, ritos, sacrificios, alianzas matrimoniales, y es el resultado pues de una expresión que tienen también otros pueblos mesoamericanos, pero que sobre todo los mayas llevan a su máxima expresión. Y esto lleva a pensar pues en el análisis de esas tesis civilizatorias en el cual si no se escribe no se es civilizado, cuando pues bueno, estos pueblos ya escribían desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo no desarrollaron los metales, ¿no? Con este sistema podían ellos escribir lo que pues podían conversar en sus charlas cotidianas, y hay muchos relatos sobre la vida de los gobernantes. Algunas ciudades de las que estábamos mencionando y que son muy importantes son Chichén Itzá en México, Tikal en Guatemala, Palenque en México, y pues son ciudades, verdaderas ciudades, ¿no? Tikal, por ejemplo, pues tenía 60.000 habitantes. Eh, Estas ciudades por lo general van a estar en constante conflicto con otras ciudades, pues buscando un poco su expansión, aunque no van a llegar a dominar, pues a crear como tal una situación de imperio. Pero bueno, Tikal se va a expandir por la región, y tanto así que va a empezar a entrar en contacto con otras culturas, por ejemplo la teotihuacana que habíamos hablado antes. Hay una piedra muy famosa, que es la Estela 31, en la cual se muestra una injerencia por parte de los teotihuacanos a los gobiernos mayas, ¿no? Bueno, sin embargo, pues los mayas nunca estuvieron centralizados. Las ciudades florecieron como reinos que controlaban ciertos pueblos que están alrededor, y las dinámicas de las relaciones entre estas distintas ciudades se formalizaban pues mediante ya sea enfrentamientos armados o matrimonios, ¿no? Como pues ninguno de estos pueblos llegó a tener un suficiente poder para conquistar a los otros, entonces las élites competían, o trataban de competir financiando especialidades artesanales. Entonces los reyes se convierten en mecenas. Pues bueno, la mecena es una persona poderosa que brinda su apoyo material o protege mediante su influencia artistas, literatos, científicos, ¿sí? Para que terminen sus obras. Y bueno, se convertían en mecenas, y bueno, competían con sus rivales, para saber quién había alcanzado los mayores niveles de complejidad pues artística, ¿no? Entonces los señores de estos reinos ostentan este poder, financiando especialidades artesanales en productos como puede ser jade, concha, hueso. Hacia el año 800 ya la población empieza a abandonar el área de influencia, y bueno, pues ya digamos una cultura sin población pues empieza como a perder a perder su poder, y entonces los gobernantes se empiezan a debilitar. Hacia el año 900 pues ya la ciudad es definitivamente abandonada. Y algo que se quiere rescatar aquí es que lo que vamos a estudiar más adelante también sobre el mundo musulmán, observemos que hay un antecedente, ¿no? Aquí también en los mayas de un mecenazgo, y de hecho que también va a ser antecedente a lo que vamos a mirar en otros videos posteriores sobre el Renacimiento. Bueno, finalmente, pues bueno, cuando ya llegan los españoles, el mundo maya en realidad lo que encuentran es un mundo dividido en pequeños reinos, ¿no? Algo de rescatar de los mayas, bueno, entre muchas cosas hemos querido mencionar lo siguiente, que es el cero, ¿no? Todos los pueblos pues, mesoamericanos compartieron un registro del tiempo a través de dos calendarios, el lunar y el solar, y bueno, digamos, esta articulación no la utilizaron en un sentido astronómico, sino que pues bueno, era más como una especie de zodiaco en el cual trataban de adivinar más o menos el futuro de la persona en el día que había nacido. Bueno, y esta posibilidad de decir lo que va a pasar sobre el nacimiento de alguien, pues está sustentado en la creencia de que el futuro es algo que ya ha sucedido, pues lo cual permite predecirlo, ¿no? Eh, entonces los mayas van a entender como en este circuito infinito de las cosas que el año 3114 a.C. para ellos va a ser su fecha era, es decir, el periodo en el cual empieza el tiempo. Para nosotros, por ejemplo, dividimos el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Para ellos pues es este año 3114 antes de Cristo. Y bueno, esa comprensión de la fecha era nos va a permitir que ellos puedan comprender
el sentido de completitud, es decir, ya cuando se completa el ciclo, pues empieza otro y ahí en ese momento donde inicia va a ser el cero. ¿Sí? Entonces ellos ya tenían en su escritura pues una concha que representaba el cero y que en sí va a ser un marcador de posición, pero que bueno, también es un intermediario entre el tiempo, ¿no? Antes y después, y que va a ser un avance comparado pues a los avances que ya había hecho India en el descubrimiento del número cero. Bueno, y pues mientras en las sociedades de América Latina los imperios empiezan a crecer y luego ya se desintegran, bueno, la parte arábica, vamos a mirar que empieza a surgir poco a poco pues el Islam, ¿no? Bueno, esa historia del Islam, por lo general, para el lado occidental cristiano, está envuelta entre miedo e incomprensión. Pues sin embargo, vamos a mirar que los musulmanes en realidad pues, van a reclamar gran parte de lo que va a ser el saber de los griegos. Mientras Europa está en el feudalismo y el oscurantismo, pues ellos van a sembrar las semillas del renacimiento, ¿no? Mucho antes de Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, para eso iniciemos observando, bueno, cómo nace el Islam. Necesitamos hacer un pequeño acápite de la vida de Mahoma y luego de eso ya entramos a lo que es la expansión del imperio. Entonces, bueno, la civilización árabe preislámica era esencialmente oral. Habría pues un gran respeto por aquellos que pudieran expresarse oralmente. Estas personas eran comerciantes que sobre todo pues andaban en los desiertos de Arabia Saudita, y por lo cual alguien que fuera poeta en esos largos caminos era pues bastante valorado, ¿sí? Entonces los poetas unían a la tribu con sus antepasados, ¿sí? Celebraban esos valores más antiguos que la memoria, y pues entonces la poesía era un lazo que unía a los beduinos. Eh, Estos poemas estaban llenos de valor, de guerras entre tribus, ¿sí? Parecido digamos como a los poemas de Homero. Mahoma pues va a nacer en el año 570 después de Cristo, y él se cría con su tío, quien le enseña pues las habilidades para la guerra y sobre todo pues también digamos como pertenecer a una tribu, pertenecer a una familia, que en este tiempo pues sin la tribu no se podía salir adelante, ¿no? Entonces entre todos protegían sus rebaños, sus rutas comerciales y algo muy interesante aquí, o bueno, muy apreciado son el agua, ¿no? El agua es invaluable y los pozos, por lo tanto, se defienden hasta con la vida. Bueno, la religiosidad va a ser un tema transversal. Y es que las personas tienen unas creencias animistas en las cuales ellos adoran cosas, ¿no? En este caso le entregan un ánima al fuego, al agua y las rocas. Pero bueno, tienen la característica que lo hacen en la Kaaba, es decir, en un solo lugar. La Kaaba es un santuario pues que queda en la Meca, en Arabia Saudita, y que hoy en día pues es un lugar de peregrinación. En estos tiempos de guerra, pues la Cava era un lugar pacífico, pues había treguas temporales para ir a orar. Entonces esta pax religiosa se da porque el lugar era muy importante. Se decía que la Cava la había construido el mismo Abraham con una piedra que había caído del cielo. Entonces hoy en día sabemos pues que eso es un meteorito, y bueno, la importancia espiritual se une a la importancia de la ciudad porque se logra que el espacio de la Meca como tal se adecue para el comercio. ¿Listo? Entonces uno podía encontrar en el lugar, pues además de paz, para poder comerciar inciensos arábicos, perfumes exóticos, especies indias y chinas y linos egipcios. Pero como hemos dicho, el mayor tesoro siempre va a ser la población. En este caso, pues la mayor riqueza es esa mezcla de culturas que habían, ¿no? Entonces uno podía encontrar cristianos, judíos y otras creencias animistas juntas, todas comerciando. Entonces era permitido y pues había este ambiente de tolerancia, ¿no? En todo el mundo de Mahoma era esto un centro de comercio que conectaba al viejo Bizancio con los bazares de India, Persia y China. El principal dogma del Islam se va a ir construyendo aquí poco a poco, es el concepto de unidad. Y es que el hecho de pensar en una sola cosa, un solo Dios, hace que el pensamiento de poder y posición individual pues sean ídolos intelectuales, ¿no? Ídolos no reales, muy banales, por lo cual lo que realmente está detrás de que haya un solo Dios es que hay un solo pueblo, por lo cual no nos podemos dividir, ¿no? Entonces se va a enviar este mensaje poderoso de justicia social, y es que todos somos iguales, somos partes del mismo pueblo, entonces por lo cual debe haber una justicia social.
Esto claramente tiene un atractivo universal enorme. Y bueno, en general la proliferación de la palabra de Mahoma sobre todo va a tener mucho poder alrededor de la habilidad que este personaje tiene para mandar el mensaje por medio de poemas islámicos, que era lo que nosotros habíamos dicho, que las personas ya tenían un oído para la expresión verbal, por lo cual el mensaje les llega y sobre todo pues el mensaje es este de la unidad. Entonces los seguidores de Mahoma se hacen llamar a sí mismos musulmanes, que quiere decir los que se rinden a Dios, y se decidió pues escribir el mensaje que decía Mahoma que venía directamente del cielo, ¿no? Entonces, cuando lo escriben para que el mensaje no se corrompa es cuando ya surge el Corán. Entonces, bueno, sin embargo, pues los herederos y los poderosos de la Meca que no son creyentes todavía se van a sentir amenazados, pues Mahoma habla de castigo divino de los injustos, ¿no? Eso era una amenaza pues para su orden milenario y para su economía, de forma que si los seguidores pues ya no iban a orar a la Meca, pues no iban a comerciar, entonces iba a ser un problema tanto económico como político. A medida que aumentan los seguidores de Mahoma, pues efectivamente estos dejan de ir y muchos comerciantes empiezan a abandonar la ciudad. Eh, los poderosos de la Meca hablan con el tío pues para que le quite el apoyo y para que pueda matarlo sin que haya después una guerra entre las tribus, ¿no? Pues el tío no acepta. Y muchos seguidores de Mahoma van a ser torturados y asesinados. Tanto así pues que, bueno, cuando ya muere su tío en el 619 después de Cristo y que en el mismo año muere su esposa, pues Mahoma se va a ver en serias dificultades. ¿Qué hace ahora? Pues una ciudad cercana, al norte de la Meca, Yasrib, lo invitan para que le ayude a solucionar unas peleas internas que hay en esa ciudad, a cambio pues que lo protegen a él y a su gente. Esta es la primera prueba de devoción eh, de los que siguen a Mahoma y es dejar su tribu, dejar su ciudad para seguirlo a él y con eso conformarán una nueva comunidad, pues una nueva tribu, ya no unidos por sangre sino unidos por la fe, ¿sí? Eso ocurrió en el 622 después de Cristo y es lo que se conoce como la Égira, ¿no? El año uno musulmán. Bueno, ya 11 años después va a morir Mahoma en el 632 después de Cristo para nosotros y en el año 11 del Islam. Los musulmanes van a avanzar rápidamente por el actual Líbano, Siria, continuando pues, hasta el oeste, hasta Egipto, y solo pues, se van a detener, digamos, frente al mar, ¿no? En solo 200 años su imperio ya se expandía desde España hasta la India. Digamos, ¿cuál es como el secreto de todo esto? ¿Cómo pudo pues un imperio llegar a crecer tan rápido, un ejército conquistar toda esta área? Entonces, digamos que el éxito de la expansión fue debido al hastío también que la gente tenía con sus regímenes dominantes. Entonces, los musulmanes no van a gobernar con mano dura, en realidad ellos van a permitir que los pueblos conquisten sus propias estructuras administrativas. Por ejemplo, pues los cristianos y judíos pueden conservar sus leyes religiosas y se pueden regir por ellas, ¿no? De hecho, por algunos individuos que se sentían explotados y oprimidos por el sacerdocio parasitario, pues la idea de ser musulmanes libres, sin clero, les parecía bastante atractiva. Entonces, aquí hasta ahorita lo que se va perfilando es que la gente tenía una necesidad de control y unión, en general, de organización más bien y unión, de forma que se llenara ese vacío que había dejado el Imperio Romano, que era el que daba la cohesión. Mahoma pues va a darles esta nueva estructura de unidad basada en la solidaridad, ¿sí? Que es la solidaridad la que une a los pueblos. Entonces, los musulmanes, por ejemplo, iban a las plegarias el viernes en la iglesia de San Juan Bautista en Damasco, y pues como ellos iban los viernes, los católicos o los cristianos podrían ir el domingo, ¿no? En el mismo edificio. Entonces se crea todo ese edificio de alta tolerancia. También otro de los secretos es que las tierras que conquistaban pues mejoraban la infraestructura, algo muy importante. En Túnez, por ejemplo, para el año 862 construyeron los estanques aglavíes pues, para que el agua limpia fluyera y llegara y pudiera alimentar a la población, ¿no? Pudiera dotar de agua limpia a la población. Y algo muy importante es que aprovecharon las construcciones romanas. Entonces, tal era su poderío y aceptación que, bueno, la primera gran obra de arte del Islam va a ser una construcción que ellos van a realizar en Tierra Santa, en Jerusalén. Tierra Santa tanto para judíos, cristianos y musulmanes, y es la cúpula de la roca.
Se dice pues que la piedra que está allí fue la piedra donde Abraham casi sacrifica a su hijo. Y bueno, la construcción se va a realizar del año 687 al 691 después de Cristo. Como observamos, entonces aquí lo que hay es un secreto del poder y es la fuerza unificadora en un solo Dios misericordioso y compasivo, ¿no? Mahoma, pues como miramos, no va a encabezar la conquista ni creó el imperio. Sin embargo, pues su palabra es la que sirve de fuente de poder transformador, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir luego de Mahoma? Algunas prácticas como por ejemplo el Hajj, que es una peregrinación en la cual pues se dice que todo creyente debe visitar la Meca por lo menos una vez en su vida, por lo cual entonces cada año pues llegan peregrinos con diferentes noticias de inventos y mercancías alrededor del mundo, ¿no? Entonces así la expansión del mensaje religioso va a empezar a fomentar el comercio en todo el imperio. Todo ello pues beneficiado por una posición geográfica que es un puente natural entre China y Europa. De ahí que pues Bagdad, lo que antes era Mesopotamia, esté en el centro del imperio, una ciudad de extraordinaria riqueza. Pues era una ciudad que tenía jardines, parques, baños públicos y además pues sus sabios hicieron de Bagdad el centro del mundo. Toda gran innovación nacía o pasaba por Bagdad. Entonces los mejores filósofos, artistas llegaban a esa ciudad. De hecho, los mismos califas van a promover esto, ¿no? Pues en el imperio había muchas cosas por resolver, comercio, higiene pública, transporte del agua, necesidades de comunicación, etcétera, por lo cual se va a necesitar las mejores mentes que se tengan disponibles para solucionar esos problemas. Entonces, es la ciencia puesta al servicio de la administración del imperio. Los eruditos llegan a esta casa, la Casa de la Sabiduría en Bagdad, eh, que es una especie de centro de investigaciones, en la cual fue terminada en la segunda década del siglo noveno. Pues había bibliotecas públicas asociadas con el palacio y los eruditos tenían un reto, el cual era buscar el conocimiento de los antiguos, el cual debería ser transformado en un cuerpo estructurado al servicio del presente, ¿no? Pues de aquí cada científico competía por mejorar su ciencia. Muchos eruditos pues, van a viajar por todo el imperio para localizar textos antiguos como fuera posible, y esta sería la primera misión científica de la historia, ir a buscar ciencia que no solamente pues es eh, la musulmana, sino que ciencia griega, persa, india, que se haya escrito mucho tiempo atrás y que sea digna pues de rescatar. Entonces los musulmanes no consideraban contradicciones pues tajantes entre su fe y las leyes del mundo natural, por lo cual pues van a rescatar incluso a autores como Aristóteles y Platón, los cuales pues eran blasfemos para la iglesia cristiana. De la India, por ejemplo, llegan los números, trajeron los escritos griegos para regalárselos a Occidente, lo que sería el Renacimiento. Tiempo después, entonces también el árabe emerge como un lenguaje del saber en esta región. Entonces, una vez que se adquiere el conocimiento, ya pueden empezar a criticarlo, por lo cual empiezan a hacer el proceso científico. Muchos se preguntaban, bueno, si uno de estos sabios griegos, pues que era tan inteligente, porque había cometido errores. Tal vez no tenía los instrumentos adecuados o era una metodología que no se había hecho siguiendo unos pasos básicos, ¿no? Bueno, entonces empieza a observar el nacimiento de la nueva ciencia islámica, la cual va a tener elementos muy variados, ¿no? Desde el álgebra, la trigonometría, hasta la ingeniería, astronomía. Y bueno, uno de los elementos más importantes son las innovaciones en medicina. En el tiempo en que pues, los europeos rezaban a sus santos, los musulmanes ya desarrollaban una teoría, precursora de la que sería la teoría de los gérmenes. Pensaban ya que las enfermedades se podían transmitir por minúsculos organismos que habían en el aire, así que pues los enfermos debían ser puestos en cuarentena antes de ser tratados, lo cual sería un paso pues hacia la creación de los hospitales, ¿no? Y en los cuales incluso se trataban enfermedades mentales. Los científicos también estaban intrigados por la luz, los lentes y pues cómo la fisiología del ojo lograba capturar las imágenes. Entonces Al-Hazen, quien es conocido como el padre de los oftalmólogos, fue el primero en crear un tratado para explicar el funcionamiento del ojo. Y esto lo hace 1000 años antes de que Occidente se empezara a preguntar por ello. Ya los médicos musulmanes extraían las cataratas del ojo, ¿no? Para que todo ese conocimiento pues, se difundiera, había que ser copiado.
bueno, por lo cual se va a utilizar una invención llegada de China, el papel, de forma que alrededor de los años 700 a 750, pues el ejército musulmán va a llegar a Asia Central, donde encontraron el papel y rápidamente, pues en 50 años ya estaba en Siria y luego en Egipto y posteriormente norte de África y luego pues, va a llegar a España. Entonces no solo se conoce, sino que también se mejora y se vuelve una práctica cotidiana esto de utilizar papel, de forma que cientos de escribas, algunas de las cuales eran mujeres, se la pasaban transcribiendo el conocimiento de los sabios de Bagdad. Sabemos, por ejemplo, que había una calle de libros de más de 100 tiendas, ¿no? Donde se ofrecían todos estos libros transcritos. Mientras tanto, pues los monjes amontonaban en Europa su sabiduría en piezas de pergamino, acá ya el conocimiento se empezaba a expandir. Es de mucho conocimiento, pues que en el sur de España inicialmente eh, aparecen los árabes en la península ibérica en el 711 con la caída de Córdoba y luego ya pues hasta se van a quedar allí hasta 1049 con la toma de Granada por parte pues ya de los reyes católicos. Allí donde llegó la riqueza de los musulmanes fue pues donde se creó Córdoba, ¿no? Una de las ciudades más prósperas y sofisticadas del continente. Tenía palacios, hospitales, bibliotecas. Entonces la ciudad de Córdoba en el siglo 9 y 10 era un lugar magnífico, pues estaba llena de luces, flores, agua y gente pues viviendo en casas grandes, ¿no? A diferencia de las ciudades, o bueno, perdón, las pequeñas chozas de los campesinos en París que estaban ahí al lado del río y eran muy pequeñas. Entonces, Córdoba era un festival de ilustración y prosperidad. Algunos visitantes la llegaron a llamar el ornamento del mundo. Avanzando un poquito ya hasta el 15 de julio de 1099, pues es cuando los cruzados entran a Jerusalén. Nosotros habíamos visto parte de esto en el anterior video. Resulta que eso va a tener como antecedente el que el califa egipcio Al-Hakim, que pues, no era un muy buen gobernante que digamos, empieza a romper con el equilibrio de las religiones que había caracterizado al Islam desde su nacimiento. Entonces, pues la iglesia más sagrada de la cristiandad fue destruida cuando se ordena quemar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Si bien el sucesor de Al-Hakim trató de reconstruir la iglesia, de alimar asperezas, bueno, ya se había hecho como un sentimiento antimusulmán y bueno, ya para 1095 el Papa Urbano va a estar recorriendo Francia como habíamos estudiado antes, tratando de convencer a los señores feudales de ir a Tierra Santa y sacar a los musulmanes. Entonces, bueno, en general, digamos, la primera cruzada fue la exitosa y pues tanto así que unos 20.000 cristianos se quedaron ya en Jerusalén. Sin embargo, pues los cruzados no la pasaban muy bien, tenían unos castillos enormes tratando de vigilar un terreno que le era hostil. Sin embargo, esto fue tan solo un pequeño remesón histórico para los musulmanes. Todo alrededor musulmán era una edad de oro, digamos, alrededor del año 751 va a empezar con el periodo histórico que así se llama, la Edad de Oro musulmana, con lo cual inician con la batalla de Talas, un enfrentamiento pues que ocurre entre mayo y septiembre de ese año en lo que hoy es Kirguistán y se enfrentó pues el califato abasí y los ejércitos chinos de la dinastía Tang. Eh, Aquí el premio pues fue nada más y nada menos que, como ya habíamos visto, el papel que se obtiene pues de los prisioneros que quedan en esta guerra y pues se difumina mucho en el imperio musulmán y de hecho se mejora mucho más. Bueno, entonces mientras los cruzados se hacían fuertes, el Islam ya prosperaba desde hace bastante y extendía su influencia por el territorio. Entonces el mensaje de Mahoma, pese a los cruzados, no dejaba de escucharse fuerte y claro. Las seguían habiendo mezquitas, se les seguía dando la bienvenida a los comerciantes, había hospitales, escuelas y pues se promovía mucho el tema del arte musulmán a través de la literatura y la música. Entonces podemos observar que aquí la fe fue la que creó un imperio, el cual como hemos visto pues se ha enriquecido por la cultura. Sin embargo, y poco a poco pues se fue observando que el mayor factor articulador era el comercio, ¿no? Y de hecho pues utilizaron antes que los italianos el sistema fiduciario, o sea, el sistema de la confianza. Por ejemplo, el cheque, el cual era escrito en alguna parte del imperio
digamos en Bagdad, y era cobrado en otra parte, en Túnez. Esto implicaba pues toda una organización central que manejaba el comercio y se podía basar todo en la confianza. Todos los musulmanes pues llegaron a ser los grandes comerciantes de la Edad Media, ¿no? En el anterior video habíamos visto que en la Baja Edad Media los italianos habían tomado el liderazgo junto con la Liga La Hansa, pero bueno, mucho antes de ellos, pues en la Edad Media los musulmanes eran los reyes del comercio. Entonces otro elemento fundamental también va a ser los textiles, ¿no? Los textiles hechos de cachemira, algodón y seda, debido a que, bueno, son bienes manufacturados, pues tienen una cadena productiva, la cual necesita pues unos insumos de materia prima, unos tintes y unas instalaciones para fabricarlos y también cuando se vayan a destruir pues el transporte, ¿no? Así que la fabricación de los textiles era otro importante eje de articulación de esta economía por las cadenas productivas. Mientras tanto, pues los europeos tenían prendas sencillas de lana y lino, y los musulmanes ya tenían brocados de organdí y tafetán. De hecho, como anécdota, algunos de los tejidos del mundo islámico, por su enorme belleza, pues utilizaban, por ejemplo, el hilo y lo entrelazaban con la seda, la seda la entrelazaban con el oro, entonces creaban el paño de oro. Y esos productos eran muy codiciados en la Europa cristiana, de forma que pedían estos textiles para vestir a los santos, ¿no? Y esos son los vestidos elegantes que uno ve, por ejemplo, en las obras renacentistas de la Virgen María o de la Pasión de Cristo. Bueno, ya cuando Saladino logra sacar a los cristianos en el año 1187, ya los cruzados se van, bueno, también muchos se habían devuelto, pero bueno, cuando ya son expulsados y las siguientes oleadas de cruzadas que no son exitosas, lo que se van a encontrar es con un mundo que es muy asombroso, una calidad de las mercancías, un gusto por la comida ya altamente especiada, ¿sí? Entonces empiezan cuando vuelven a Europa a requerir la canela, la pimienta, pues porque ya su paladar se había acostumbrado a este tipo de alimentos. Entonces, después de las cruzadas, los europeos van a estar mucho más abiertos a lo que ocurría en Oriente. Y de hecho, esto va a ser importante cuando se empiecen a filtrar los conocimientos musulmanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gran teólogo italiano, pues Tomás de Aquino, utilizó los escritos de Averroes, que tenía extensos comentarios sobre Aristóteles. De hecho, su obra se llamaba El Gran Comentario. Y entonces, Averroes partía la distinción aristotélica de los dos intelectos para desligar la reflexión filosófica de las especulaciones míticas y políticas. Si bien pues las ideas fueron condenadas por la iglesia, siguieron presentes monjes como Giordano Bruno y Giovanni Pico. Entonces estos autores tenían pues una defensa de la superioridad de la vida contemplativa y teórica pues sobre la vida práctica, ¿no? Eh, Rafael en una obra muy famosa va a pintar a Averroes junto a Platón y Aristóteles, reconociendo así pues la deuda que tiene Occidente con los pensadores musulmanes. Podemos observar pues que el Islam unificó parte del planeta y entregó unos avances enormes a la humanidad. Sin embargo, pues la edad de oro del Islam no podía durar para siempre y luego de sacar a los cruzados y llevar a Europa el conocimiento, pues no pudieron contra una fuerza mucho más terrible que eran las bibliotecas destruidas y ciudades saqueadas por los mongoles. Entonces el fin de la edad de oro del Islam tiene como fecha 1258, que es la entrada de los mongoles a Bagdad. Estos entran el 10 de febrero, se toman Bagdad y según las crónicas árabes, pues los mongoles prendieron la ciudad y mataron más o menos unos 10.000 habitantes, las bibliotecas y las mezquitas quemadas. Pues si bien parece que, digamos, la civilización islámica va a llegar a la destrucción, eh, pasa algo, un fenómeno que antes la fortalece, y es que los mongoles, si bien al principio fueron terribles, luego van a ser ellos, van a ayudar ellos a ampliar el horizonte del mundo. Uno, pues por la perspectiva que habíamos visto en el anterior video que tenía Genghis Khan acerca de la ruta y la protección de los comerciantes y la ruta de la seda, y otra es que los mongoles se van a convertir al Islam.
Entonces, en tan solo una década, pues los mongoles pasan de apilar cráneos humanos a construir mezquitas para glorificar a Dios. Entonces, los mongoles transforman el Islam porque empiezan a observar, pues empieza a demostrarse que el Islam puede ser ostentado por cualquiera, ¿no? Y no solo por sus creadores que habían sido los árabes. Esto daría pues pie a la siguiente etapa, que sería el imperio de los turcos otomanos, y que ya son musulmanes que ya utilizan este invento chino de la pólvora para hacer la artillería, ¿no? Los cañones de artillería. Mm, Como tal, la creación de Estambul va a ser, pues, sobre la derrotada Constantinopla, va a revelar esa culminación de un milenio ya del imperio y la fe bizantina que finalmente se derrumba. Eso pues ya lo vamos a ver, falta un poquito para llegar allá. Eh, Tratemos de recolectar un poco más cuáles son los elementos que nos aporta la edad de oro del Islam a la comprensión de la ciencia y la economía, ¿no? En primer lugar, el califa Omeya Abdul Malik decidió que pues, era tiempo de gobernar su imperio utilizando un lenguaje uniforme. Entonces, uno que él pudiera entender y que él exigió que fuera el árabe, ¿no? Entonces aquí, en este primer punto, hay un hay un avance sobre pues un idioma conjunto para la ciencia y que le permitió pues ya a los académicos tener mayores discusiones y poder escribir y ser leídos, ¿no? También tenemos otro ejemplo, segundo punto, el califa Al-Mamun mandaba a buscar los libros antiguos que no tuviera pues como una obsesión prácticamente y pagaba una suma enorme de dinero a quien le trajera esos libros raros. Entonces la actividad de buscar estos tesoros perdidos era pues también un intento de preservar el conocimiento para la humanidad, pero también pues tenía una acción de lucro. Mm, Otro punto es que en las asambleas, por ejemplo, en bueno, los que se llamaban los majlis, se creó un fructífero sistema. Entonces, los mejores mentes del imperio intercambiaban ideas mientras competían por el mecenazgo, ¿no? Ese patrocinio a artistas y literatos científicos que se les daban las grandes élites para desarrollar sus obras. Algo pues parecido a lo que había ocurrido con el mecenazgo que habíamos hablado en los mayas, ¿no? Eh, Otro punto, el número 4, es que demuestran que la ciencia no es islámica, ni hindú, ni helenística, ni judía, ni budista, ni cristiana, sino que la ciencia trasciende fronteras políticas y religiones y se convierte en un cuerpo de conocimiento que pues beneficia a toda la humanidad. Otro elemento muy importante va a ser la revolución agrícola islámica. De hecho, esta va a ser uno de los antecedentes para lo que nosotros habíamos estudiado como los avances de Europa en la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media, perdón. Entonces veamos esto de la revolución agrícola islámica. Debido pues a que había un espacio económico homogéneo donde el comercio pues resulta ser la clave del sistema económico centrado en la ciudad, la producción industrial también pues centrada en la ciudad se va a orientar hacia una actividad de exportación, ¿no? Entonces fuera de la ciudad vamos a encontrar el campo, una economía agrícola o de pastoreo relacionada con el centro urbano más próximo, que son estas rutas musulmanes que tenemos en la Edad Media. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las rutas del oro, sobre todo pues sacadas desde África, las rutas del incienso, por todo lo que hace el mal rojo, la ruta de la seda, que bastante conocida y mencionada, y pues la ruta de las especies, ¿no? Que pasa y obligatoriamente tiene que pasar por la India. Entonces esta centralidad del comercio va a ser pues la que le permita a la agricultura tener una gran difusión de plantas y técnicas de cultivo diferente. Entonces de África tenemos el sorgo, por ejemplo, de China los cítricos, de India el mango, el arroz, el algodón, la caña de azúcar. Eh, bueno, ese tema, por ejemplo, de la refinación de azúcar, por ejemplo, los musulmanes tenían, cuando estaban en Al-Ándalus, tenían refinerías allá, en lo que sería Málaga, Sevilla, Elvira, Salobreña, ¿sí? Entonces, ya tenían como toda una red para crear y refinar el azúcar, ¿no? Entonces la agricultura se fue desarrollando sobre todo con base en tres elementos importantes. Los cultivos rotatorios, que vamos a ver ahorita, que eran cada vez más complejos, las técnicas de irrigación, ¿sí? Y pues toda una variedad de cultivos los cuales los musulmanes estudiaban y catalogaban según la estación, el terreno y la cantidad de agua que requerían, ¿no?
Bueno, ese tema de la rotación es muy interesante porque, pues bueno, se van a necesitar 3 años para poder ver pues sus resultados, y el gran avance es el paso de la rotación bienal a la trienal. Entonces, en este caso, la trienal va a permitir que se tengan dos cosechas en el año, y pues va a necesitar de unos cultivos, unos cereales de invierno, que son trigo, cebada, avena y centeno. Y bueno, se llaman cereales de invierno pues porque se suelen sembrar en las fechas de abundantes lluvias y se recogen a principios de verano. Entonces, estos primeros cultivos, cuando ya se recogen y los residuos que dejan allí, van a aprovechar mucho por sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Ya luego va a venir productos nitrogenados que van a alimentar el suelo, por ejemplo, la besa común, las lentejas, que permiten capturar el nitrógeno y alimentar el proceso de rotación, ¿no? Bueno, otras plantas también muy importantes y que capturan nitrógeno también son el trébol, las habichuelas, las alubias, las habas, el alfalfa, el sorgo, avena, cebada, garbanzo, musgo, espinacas, berenjenas y algunos helechos, ¿no? De la aplicación científica adecuada de todos estos elementos, se podría incluso darse el caso de una rotación cuatrinal. Y el objetivo, pues en ese caso, va a ser lograr que las tierras den tres o más cultivos al año, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en Yemen cosechas de trigo, dos o tres cosechas de trigo, y en Irak dos cosechas de arroz en el año. Y bueno, otro punto interesante es el tema de cómo se mezcla la economía liberal, bueno, lo que sería después conocido como la economía liberal, y la economía con principios no egoístas. Entonces, pues si bien en el imperio se crea una fuerte economía monetaria pues con una moneda estable que va a ser el dinar, eh, hay otros elementos no egoístas, llamémoslos así, los cuales son, por ejemplo, el saque y el tema sobre la riba. Entonces, miremoslos y veamos cómo se relaciona con la economía liberal. Entonces, por ejemplo, el saque es un pilar fundamental en el Islam. Es un concepto revolucionario que intenta aliviar el sufrimiento del desafortunado, ¿no? Entonces, del cautivo, del endeudado, del viajero insolvente, pues para darle a ese personaje algo, como su ayuda, hay que tener un nivel mínimo, ¿no? Nivel mínimo de vida para yo poder ayudar al prójimo, y pues tampoco era que aplicara sobre todos los activos. Esta saque pues entonces ayuda a los demás, pero pues tiene sus limitantes. Y la riba también es un tema en el cual no se le permitía a los bancos cobrar unos intereses, ¿no? Pues no se le permitía tener ese tema de la usura. Entonces, por lo cual los bancos, por ejemplo, y aquí es donde ya hacemos la conexión con la economía liberal, van a fomentar otros sistemas como es el de Mudaraba, en el cual el inversor ofrece dinero al prestamista y se divide la ganancia, ¿no?, entre ambas partes, pero pues no se dividen las pérdidas, sino que las pérdidas las asume el prestamista. Y hay otro que se llama el musharaka, y es cuando el inversor participa en el proyecto empresarial y pues divide tanto las ganancias como las pérdidas. Y con estos elementos ya damos un contexto más concreto de lo que son los aportes de la edad de oro musulmana, pues al tema de que estamos estudiando de historia económica. Bueno, pues ya vistos entonces la terminación de la edad de oro musulmán en 1258, ya pues volvemos nuevamente a Latinoamérica para mirar el Imperio Inca, el cual tiene su desarrollo de 1438 después de Cristo a 1532. Bueno, entonces este imperio pues va a iniciar con Pachacutec, venciendo, que era pues un inca que venía de este pueblo de Cusco, venciendo a los estados chancas, ¿no?, en 1438, y dando pues así inicio a la etapa de expansión, y pues va a finalizar con la muerte de Atahualpa a manos de Pizarro en 1533, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante y por lo cual estamos estudiando este tema del Imperio Inca, y es el Ayllu, que significa pues esa propiedad comunitaria que tienen las personas a un territorio, y que a su vez también significa tener ancestros comunes. Bueno, eso va a tener unas implicaciones económicas que ya las vamos a ver en un momento, y que pues son las que nos interesa estudiar. Bueno, Cusco fue pues durante unos 100 años la ciudad más influyente de los Andes, desde Colombia
hasta Chile y pues llevaron a la práctica un sistema de convivencia sin precedentes, ¿no? Combinaban tanto el poder militar y la decisión política de armonizar un territorio pues con la cultura milenaria inca. Digamos, esa fue la clave de su éxito. Los incas iban a la capital de los señoríos y convenían con el rey. Bueno, a usted le conviene mucho más entregarse, o sea, ser parte de los incas, pues porque va a mantener su posición privilegiada y si se niega, pues va a sufrir las consecuencias y el castigo sí va a ser ejemplarizante. Entonces, con esas condiciones así, pues los pueblos vecinos pasan a ser parte del Estado Inca y se basan pues en un privilegio básico de relaciones andinas, el principio de reciprocidad. Entonces, vamos a mirar qué es esto del principio de reciprocidad. Este principio va a regular las relaciones sociales, persona a persona, persona a Estado y también sociedades dioses, ¿no? Entonces, va a ser un principio muy importante. Entonces, bueno, debido a que acá no hay moneda, en Latinoamérica, bueno, en esa parte de América del Sur no hay moneda, necesitamos otra cosa para sustituir la función. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la reciprocidad, lo cual pues sería como algo como el trueque, pero bueno, tiene un contenido pues mucho más espiritual y mucho más arraigado al territorio. Entonces veámoslo. Por ejemplo, decían, tú dame tanto de chicha y yo te retribuyo en tanto de granos, ¿no? Entonces es una unidad de valores, con lo cual no hay un valor superior o una idea de acumulación en la cual yo obtengo riqueza a costa del otro, sino que lo que hay es un tema de intercambio, ¿no? El Estado Inca pues se va a estructurar alrededor de estas relaciones de reciprocidad, sobre todo por medio de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Es que en este caso la mayor riqueza que va a tener esta sociedad y se reconoce es la fuerza o la mano de obra del Inca. De esta forma entonces el tributo ante el Estado no es un pago en especie ni es un pago en dinero, sino que es en trabajo. El sistema de la mita pues va a permitir ofrecer mano de obra como servicio al Estado, a la iglesia y así la mita pues va a prestarse en la producción de bienes, trabajo en las minas, expansión o adecuación de caminos. Es decir, se ofrece este trabajo como parte individual de mi esfuerzo para ofrecerlo pues a un bien público, ¿no? Que después todos vamos a salir beneficiados de allí. Entonces el trabajo pues va a ser un valor fundamental en la vida incaica, por lo cual la holgazanería pues será castigada, aunque bueno, existen algunos periodos para el descanso y el esparcimiento. Alguna de la población debía por obligación saber cantar y bailar para prestar ese servicio pues al Estado, a la gente en sus ratos de esparcimiento. Entonces el ser humano se integra a la sociedad mediante este aporte de trabajo, pero debe ser durante un ciclo, es decir, así como hay día y noche, cada cosa en su lugar. Entonces también hay un aporte tanto pues al Estado, a lo público, pero pues debe haber otro espacio para trabajar en la familia y para lo individual. Entonces las familias se van a organizar en torno a un Ayllu. Entonces el Ayllu es este grupo productivo familiar donde los miembros trabajan según su especialidad, ¿no? Entonces podían ser artesanos, tejedores o agricultores. Entonces la reunión de varios Ayllus era el origen de una comunidad que poseía sus propios jefes o curacas, que se encargaban de la administración de sus integrantes, ¿no? Entonces el producto de este servicio al Inca se depositaba en unos tambos. ¿Y qué son estos tambos? Pues van a ser unas instituciones en los cuales esos depósitos van a ser a la vez centros administrativos, residencias de descanso y también puestos de relevo. Sí, entonces los incas van a tener pues para comunicar todo su gran territorio unos puestos de relevos más o menos a unos 2000 o 3000 metros, de forma que hacían los relevos de los bultos de alimentos o atravesaban el material que estaban utilizando para la construcción o pues para hacer como un sistema de mensajes, ¿no? Entonces los caminos y todo el tema de puentes colgantes que eran hechos por el Estado ayudaban a conectar el territorio con este sistema de relevos. Entonces la voluntad del Inca era un sistema de convivencia, de trabajo individual y aporte colectivo. Bueno, y esta importancia del adecuado uso de la mano de obra en el imperio, pues se va a ver reflejado, por ejemplo, en el tema del conocimiento y cómo el conocimiento pues hace parte de este fortalecimiento de la reciprocidad. Y es que se empiezan a generar centros para la experimentación agraria
en donde pues, se hacen pruebas para diversificar los cultivos y ahí se exploran ciclos de siembra que luego pues serán transmitidos a los demás miembros del estado, ¿no? No solamente a Cusco sino por todo el imperio, algo parecido a lo que habían hecho los musulmanes y que también pues habíamos visto en el anterior video que habían ido desarrollando paulatinamente los europeos en la Alta Edad Media. Otro elemento muy importante es el sistema de contabilidad. Ellos utilizaban los nudos o los quipus por medio de los cuales registraban los bienes y habitantes del imperio. De hecho, pues utilizaban los diferentes nudos y los colores de las cuerdas para registrar nombres, parentescos y pues, los tributos, ¿no? Es bueno mencionar que esta sociedad también ya conocía el cero y bueno, toda la información llegaba a Cusco y se centralizaba por medio de estas cuerditas para tratar de llevar el control, ¿no? Bueno, volvemos entonces a Oriente Medio a mirar qué era lo que había pasado con los musulmanes. Entonces seguimos en el estudio de los turcos otomanos. Ese pueblo pues era un pueblo nómada que venía de las estepas del mar de Aral, venían huyendo de los mongoles y desde Turquistán hacia Asia Menor, los sultanes musulmanes pues los contratan como mercenarios pues para pelear contra justamente esos mongoles y son las victorias que empiezan a tener, las cuales hacen que empiecen a plantear sus propias reclamaciones territoriales, ¿no? Va a surgir aquí un guerrero muy importante que es Osman Bey. Bey quiere decir pues, jefe de la tribu, y luego va a ser llamado Osman I. Entonces los seguidores de Osman se hacen llamar a sí mismos otomanos. Su misión pues es llevar el Islam por el mundo y se hacen llamar Ghazis, los guerreros de la fe. La expansión de los primitivos pues otomanos siempre sería hacia el oeste, ¿no? Hacia el este ni hacia el sur porque ahí están sus hermanos emires turcos. Entonces entre musulmanes no se debe pelear. Bueno, estas tribus pues empiezan a invadir territorio bizantino a mediados y pues ya a mediados del siglo XIII van a tener Anatolia Oriental ya en su poder y quieren ir hacia Bizancio. Entonces en la época de Osman llegan hasta lo que va a ser Bursa, ¿no? Y ya pues el imperio bizantino ya tiene 1000 años de edad, ya está como muriendo poco a poco. La importancia de Bursa radica en que pues permite una sede de gobierno a Osman y sus descendientes, ¿no? Esto tiene unas implicaciones importantes y es que es una civilización que va a pasar de ser de ser un pueblo nómada a tener una forma de vida sedentaria. Entonces ya cuando los otomanos conquistan Bursa y la convierten en su capital, desde allí quieren que sea la puerta para la expansión del Islam. Bueno, pues sin embargo, pues se van a ver que, digamos, dominar un imperio no es fácil administrarlo, por lo cual entonces los pueblos que conquistan de los bizantinos van a tratar de mantener la burocracia que está allí, que tengan sus privilegios, porque pues digamos lo más importante es recaudar los impuestos y tener una conservación de los registros, ¿no? Bueno, este pueblo otomano es conocido de hecho por eso, por mantener la estructura social donde llega y pues tener una fuerte burocracia. Entonces las mayores dificultades, sin embargo, pues para este pueblo turco otomano van a ser sus propios compañeros musulmanes, por lo cual se va a crear una práctica que va a ser el deschirme, que es traer niños de otras partes conquistadas, niños cristianos, sacarlos de su familia y pues convertirlos al Islam y ya hacerlos parte, digamos, mano derecha del sultán. Entonces con esta puesta en práctica del defchirme pues se crea una casta que no le va a tener obediencia pues a otros musulmanes, sino solamente va a tener su alianza con el sultán, pues no va a tener familia, ni país, ni ninguna otra relación. Bueno, entonces estos niños son llevados a las escuelas palaciegas, se gradúan y pues para ser candidatos a visires y gobernadores, y pues los más atléticos son llevados a ser janizaríes, o sea, parte de la infantería de élite del sultán, ¿no? Bueno, avanzando un poco para ya el siglo XV, para los años 1400, el imperio pues, otomano se extendía ya desde la actual Turquía hasta el interior de los Balcanes, ¿sí? O sea, casi que rodeaban a toda Constantinopla, pero Constantinopla seguía sin caer todavía. Constantinopla pues tenía este poder económico y simbólico del imperio bizantino, por lo cual entonces los gobernantes otomanos estaban intentando conquistarla, pues ya desde Osman I. Sería Mehmed II quien pues tendría este honor, ¿no? Constantinopla pues estaba rodeada de agua en 3 partes y también la rodeaba una muralla triple que de hecho había durado 1000 años ahí pues, de pie. Entonces el plan de Mehmed tenía un
un plan, tenía una clave, ¿no? Que era la pólvora. Y la pólvora, pues este invento chino que los musulmanes habían adoptado para sí, que les había funcionado mucho, tenían que modificarlo. Entonces plantean la modificación de los cañones y Mehmed pide pues que ya los cañones no sean hechos en planchas de metal forjado y unidas por ganchos, sino que las planchas ya sean de bronce sólido, pues para que la artillería salga bien fortalecida y bueno, va a tener una fuerza demoledora. Tanto así que el 22 de abril de 1423, pues la ciudad observa cómo las tropas de Mehmed se hacen afuera de las murallas y los soldados toman posición y empiezan a bombardearlas, ¿no? Ellos tratan de pedir ayuda a los cristianos de Europa, pero sin embargo pues ya esta vez sí no van a recibir ayuda como lo recibieron en las cruzadas, sino que pues los europeos ya tenían sus propios problemas, tanto así que ya el 29 de mayo de 1453 pues el ejército turco rompe las murallas de la ciudad y en cuestión de horas la ciudad estaba ya a manos de los turcos. Entonces Mehmed va hacia la Basílica de Santa Sofía, y esa que había construido Justiniano y que pues era uno de los edificios más grandes del mundo, y pues declara allí que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, ¿no? Pues ya haciendo oficial que el Islam ha llegado a Constantinopla. De hecho pues le cambia el nombre, y Constantinopla va a pasar a llamarse Estambul, como se llama hoy en día. La noticia del triunfo pues conmociona a Europa, pues Constantinopla era el símbolo de la cristiandad en Oriente, y ahora pues Mehmed y sus sucesores reclaman de hecho el título de Sacro Emperador Romano, ¿no? Y quieren conquistar Europa. Entonces Europa va a estar muy preocupada porque ya prácticamente los musulmanes van a tener un pie en Europa, tienen el ejército más eficiente y organizado de aquel tiempo, y entonces ¿qué es lo que pues, les espera? Bueno, además también este imperio va a tener un estado muy avanzado, pues como ya hemos visto, va a tener un buen alcantarillado, bibliotecas, universidades y una burocracia muy sólida y una población gigantesca de unos 20 millones de personas, por lo cual pues eran una amenaza bastante seria. De esta forma entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a tratar de estudiar en el siguiente video con ya el nacimiento del capitalismo, y por ahora entonces terminemos con la sociedad latinoamericana de los mexicas. Bueno, el imperio azteca, que va de 1325 hasta 1521, es un asentamiento definitivo de los aztecas en Tenochtitlán en 1325, pues que marca el inicio de este imperio, y finaliza en 1521 pues con la caída de la ciudad, ¿no? A manos de los españoles. Digamos, 3000 años de vida mesoamericana van a desembocar en este pueblo, en los mexicas, o también llamados aztecas. Fue un pueblo que floreció en este territorio mesoamericano, y que pues en tan solo 200 años logró constituir uno de los territorios más amplios de toda Mesoamérica. Se establecen en un islote del lago de Texcoco, y escogen esa ubicación pues porque les permite controlar el comercio y también tener una buena defensa militar. Pues recordemos que este era un pueblo guerrero, por lo cual en caso de un ataque recogían los puentes de entrada y podían aislar la ciudad. Hacia 1400 se formaliza una alianza triple con las ciudades pues, más poderosas de tiempo, que está Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, pero bueno, siempre tratando de beneficiar a los mexicas, ¿no? Los mexicas no podían, no pedían la adopción de sus propios dioses o sus propios cultos, pero sí hacían algo simbólico, y era que los dioses derrotados los llevaban al Palacio de las Mariposas en Teotihuacán, y pues ahí dibujaban simbólicamente a los dioses sometidos al cautiverio, ¿no? Y eran cautivos de su propio dios, o sea, de Huitzilopochtli. Obsérvese que esto es un método parecido a lo que hicieron los musulmanes, en el cual pues el imperio no impone la religión, aunque ellos sí se basan esencialmente y obtienen, digamos, como su fuerza a partir de los rituales religiosos que hacen. Itzcoatl, el cuarto tlatoani de los mexicas,
llega al poder en 1430 y pues si bien es famoso por haber quemado los códices de forma que quema, digamos, la historia de su pueblo, pues también va a mandar a crear la tira de la peregrinación, en la cual narra pues la historia de su pueblo, ¿no? De su pueblo como un pueblo nómada que pues va vagando buscando la tierra prometida por Dios, por Huitzilopochtli, ¿no? Entonces este dios va a ser una deidad guerrera y que los acompaña en la peregrinación y pues va a llegar con ellos y se establece allí en el lago de Texcoco. De esta forma entonces se va a crear un vasto imperio, capturando esclavos para entregarlos al sol y para obtener buenos tiempos, y también las zonas conquistadas van a ser objeto de tributación. Y bueno, entre cada vez esté más lejos de Tenochtitlán, mucho mejor, ¿no? Pues más amplio va a ser el territorio. Hay algo que pues, materializa muy bien en este de la escritura, y son estos códices. Veamos el tema el que vamos a profundizar aquí, que va a ser el códice de Moctezuma o la matrícula de los tributos. Entonces en este documento se especifican cuáles son las localidades tributarias y la dimensión de aporte que debían entregar a Tenochtitlán, ¿no? Entonces se pueden ver lugares geográficos, cantidades de tributos, especialización local de los artesanos, y bueno, lo que nos interesa aquí mencionar es el tema de las clases sociales. Claramente pues se van a diferenciar las clases por aquellos que pagan el tributo y pues aquellos que lo reciben, ¿no? Entonces la nobleza, que se va a llamar Nahualpipiltin, que ejercía un poder político, militar y religioso, y pues ellos tenían el privilegio de pues, tener un palacio y vivían en el centro ceremonial, ¿no? Por su parte, las personas del pueblo, los Macehualtin, estaban formados básicamente pues, por campesinos y se organizaban en unidades productivas familiares, los calpullis. Entonces estos calpullis podían ser rurales o urbanos, por ejemplo en el ámbito urbano, esos calpullis podían ser familias de talladores, artesanos, agricultores, ¿sí? Plumajeros. Entonces se trataba de más o menos unas células autosuficientes que poseían la tierra de forma comunitaria o poseían una habilidad en la ciudad, y por medio de ella pues debían un tributo a la clase dominante. También dentro de este grupo de clases sociales había un estrato intermedio, que pues va a ser interesante. Obsérvese que a lo largo de toda esa narración en las diferentes sociedades siempre ha estado presente pues el mercader, ¿no? En este caso el mercader también va a estar aquí con los aztecas y se va a llamar el Pochtecas, y tenía pues un lugar privilegiado, ¿no? Era quien movía las mercancías desde el centro de México hasta Chiapas, Guatemala, intercambiando productos pues con otros pueblos fronterizos. Entonces el mercado pues va a ser una institución muy importante en el mundo mesoamericano, pues va a permitir el transporte de alimentos, bebidas, vestimenta, las canoas, también los ornamentos se intercambian a través del mercado entre los pobladores, definiendo pues una dinámica interna de este pueblo. Observemos entonces que este comercio se debía controlar, entonces el llamado a hacerlo pues era el Estado. Por eso el tema del imperio es importante, el imperio y el comercio, y se atacaba pues a aquellos que atacaban a los mercaderes, ¿no? Entonces si alguien osaba a no dejar pasar a un mercader, eso era prácticamente una declaración de guerra y pues se las tenía que ver con el ejército del imperio, ¿no? Y pues entre más capturados hubiera pues mucho mejor. Pues ellos tenían este rito de ofrecer los corazones de los vencidos al dios Sol. Aquí terminamos entonces el estudio general de lo que es la sociedad latinoamericana y la sociedad musulmana en la Edad Media. Lo que se ha esperado es que se pueda tener un resumen con algunos eventos cronológicos importantes, pero sobre todo pues tratando de hacer unas relaciones entre las dos sociedades no occidentales y algunas características comunes, ¿no? Entonces aquí terminamos y muchas gracias.